Hola a todos, estamos a domingo, así que toca el vídeo semanal y hoy me gustaría hablaros sobre el miedo. El miedo es un tipo de emoción considerada primaria, junto con la alegría, la tristeza, que digamos que son las más elementales, y luego estarían las emociones secundarias, que ya es una mezcla de combinaciones, ¿no?, de emociones. El miedo se ha, digamos, catalogado como una emoción negativa, pero realmente yo considero que no hay emociones negativas ni positivas. Simplemente son emociones y ya de por sí es positivo sacarlas afuera y dejarlas que fluyan. El miedo de por sí es una cosa adaptativa, en función pues de que normalmente cuando sentimos miedo es como un instinto de supervivencia, ¿no? Porque hay una amenaza real, de la cual hay que protegerse. Es decir, si viniera ahora mismo a esta habitación un león, pues intentaría seguramente salir corriendo o ver qué hacía, pues para sobrevivir. Entonces ese miedo me impulsaría a la acción. ¿Qué ocurre? Que el miedo se puede convertir en algo desadaptativo si no existe ese peligro real, si más bien es un peligro, una amenaza psicológica, una amenaza que realmente no es real, es algo que nos imaginamos que puede pasar, y en ese caso pues no nos ayudaría a sobrevivir, sino todo lo contrario, ¿no? El miedo lo experimentamos todos. En muchas épocas de nuestra vida, en muchas situaciones podemos sentir miedo, y eso no es malo. ¿Cuándo se convierte en una limitación? Cuando el miedo ya nos paraliza, no somos capaces de seguir adelante, ¿no? Y en ese caso pues sí que nos perjudica, y ya ahí pues tenemos que considerar la posibilidad de recibir ayuda para superarlo. De hecho, el miedo, cuando se va a un extremo, se puede convertir en una fobia, ¿no? Que es un miedo exagerado hacia algo, ¿no? Gente que tiene fobia social o fobia, por ejemplo, a la oscuridad, es decir, un miedo que les supera, que no saben cómo manejarlo, ¿no? Entonces, desde la psicología pues se trata de cómo gestionamos esas emociones, qué hacemos con ellas, ¿no?, para poder seguir adelante. Os quería también contar que el miedo lo podemos sentir a cualquier edad, ¿no? Hay unos tipos de miedo que son más típicos de la infancia, como pueden ser al principio pues separarse de los padres, o la oscuridad, o miedo a que le ocurra algo a tus padres, ¿no? Una serie de, digamos que evolutivamente hay una serie de tipos de miedo, y ya en la edad adulta pues los hay también de muy variados, porque hay muchísimas fobias, ¿no?, en el caso de que el miedo sea muy extremo. ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a nuestros miedos? Pues, como siempre, aceptar que podemos sentir miedo, que no por ello somos más débiles, somos más vulnerables, ¿no? De hecho, yo cuando alguien dice que es débil, yo más bien pienso que no es que seas débil. La vulnerabilidad no la veo como algo negativo, sino como una persona no es débil por pedir ayuda, al revés, es como valiente, ¿no? Esa vulnerabilidad, que muchas veces puedes sentir que sea negativa, es como algo positivo que te permite buscar ayuda, ¿no? Así que, como se suele decir, pedir ayuda es cosa de valientes, ¿no? Que creo que cada vez se va entendiendo más este concepto, ¿no? El hecho de que podamos decir, oye, necesito ayuda, no me va bien, y eso es lo que nos convierte en personas que buscan soluciones, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer, ¿no?, cuando sentimos miedo? Primero habría que evaluar la situación en concreta, ¿no?, tu caso en concreto, ¿no? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué hay detrás de ese miedo, ¿no? Pero pautas así generales podrían ser, por ejemplo, que te expongas a esos miedos. Es decir, la habitación, aunque te da un alivio a corto plazo, no hace más que incrementar ese miedo y generalizarlo a otras áreas, ¿no? Entonces siempre entiendo que cada uno tiene sus ritmos, pero poco a poco, progresivamente,
hemos de ir exponiéndonos a eso que nos da miedo y sobre todo tener una motivación que si estás motivado te va a ser mucho más fácil que se produzca ese cambio, ¿no? Que se produzca ese afrontamiento de ese miedo. Entonces la habitación no, la exposición sí, el afrontamiento, ¿no? Muchas veces personalmente yo pongo mi ejemplo, hay cosas que te han dado miedo en el pasado que se te venían como muy cuesta arriba, pero llega un día que dices, no sé qué ha pasado, qué transformación ha habido en mí. Quizás he necesitado ese tiempo, seguir mi propio ritmo, pero ya soy capaz de enfrentarme a eso, ¿no? De ver que puedo hacerlo y que salgo airosa de esa situación que a lo mejor te daba miedo, ¿no? Pues puede ser el típico ejemplo de cuando eres adolescente, pues puede ser muy extrovertido y que te dé igual hablar en público, o puede ser que te dé mucho reparo, ¿no? Que te pongas muy nervioso en una exposición, por ejemplo, oral, ¿no? Entonces es una exposición tanto a la situación que te da miedo como exponerte a las sensaciones físicas que tú estás teniendo. Cuando, por ejemplo, haces una exposición oral o un examen oral de idiomas, pues se te puede acelerar el corazón, te bloqueas un poco, no estás bien escuchando lo que te están diciendo, ¿no? El pulso lo notas acelerado, ¿no? Entonces, o te puede dar incluso sensación un poco como de mareo, ¿no? O de faltarte un poco el aire. Pues es bueno que si esto te pasa y es posible, sigas adelante, sigas exponiendo, no evites esa situación y salgas, ¿no? Por ejemplo, del examen o de la clase, intenta estar ahí, intenta seguir adelante, gestionarlo y decir, bueno, esto va a pasar y estoy sintiendo cosas, pero no van a ser eternas, mi cuerpo poco a poco se va a ir relajando. De hecho, a veces nos pasa, ¿no? Empezamos a hablar en público, tenemos un examen oral y los primeros minutos son muy tensos, pero a medida que va pasando el tiempo, pues te va relajando mucho más, ¿no? Para también afrontar miedos, pues la respiración también es muy útil para serenarse y calmar ese nerviosismo que puedes tener a la hora de afrontar ese miedo. Las meditaciones guiadas también te pueden ayudar mucho. De hecho, hay meditaciones específicas, ¿no?, sobre cómo gestionar ese miedo. Y era un poco de lo que os quería hablar hoy, ¿no? Si tenéis cualquier duda, un tipo de miedo que tenéis que os preocupa, pues contactad conmigo y ya en privado pues hablaremos más en concreto de tu caso y cuáles son las actuaciones que podemos llevar a cabo, si te apetece, ¿no? Si te apetece y es tu momento de afrontar ese miedo. Bueno, pues me despido de todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis buena tarde de domingo.